Hola, te saluda Jaime Vázquez, pastor de adultos del Centro Cristiano de Guayaquil. Y estoy aquí junto a ti para compartir la serie que estamos siguiendo en los estudios de discipulado del libro Bajo el Abrigo. Y hoy estamos en el capítulo 8, que tiene como título ¿Sabe Dios quién está en autoridad? Te recuerdo, líder, antes de llegar a tu grupo, tienes que leer el capítulo las 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, y también revisar tu hojita de estudio para que llegues de esta manera bien preparada a la reunión que tienes que compartir en esta semana. Capítulo 8 de la serie Bajo el Abrigo tiene como base bíblica Romanos 13, versículos 1 y 2, y tiene como título una pregunta: ¿sabe Dios quién está en autoridad? El autor en este capítulo tiene como un pensamiento central para él que dice: si aprendemos a obedecer a Dios, no tendremos problemas en reconocer su autoridad en otras personas. Es interesante este pensamiento que el autor manifiesta en este capítulo, ya que si nosotros los hijos de Dios reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, será muy fácil para nosotros someternos, reconocer o respetar la autoridad que Dios ha delegado a muchos líderes y o gobernantes en este mundo. Tenemos algunas preguntas que sirven para introducirnos al tema y que tú debes hacerlas juntamente con tu grupo. No te olvides siempre que cuando hacemos preguntas, la gente tiene que contestar, entonces espera las respuestas. No te asustes ni te asombres por diferentes opiniones que puedan vertir ellos. Simplemente lo que queremos es que la gente se meta en la enseñanza que vamos a compartir más adelante. La primera pregunta está basada en lo que dice el autor en la página 93 del libro, y es la siguiente: ¿debemos someternos a todas las autoridades aunque éstas no sean cristianas? Y ahí hay que esperar las respuestas. Tal vez unos digan sí, tal vez otros digan no, tal vez otros digan no lo sé. Lo importante es que la gente pueda compartir, hablar y ser participante del grupo. La próxima pregunta es: ¿son establecidas por Dios las autoridades malignas? Y para ello tú tienes que revisar, antes de llegar al grupo, la página 95 y ver lo que dice el autor referente a esta pregunta. La próxima pregunta dice: ¿hasta qué punto debemos obedecer a las autoridades? El espíritu de la pregunta es: ¿hasta cuándo Dios nos permite a nosotros someternos a las diferentes autoridades? ¿Qué es lo que tenemos que aprobar? ¿Qué es lo que no tenemos que aprobar? Y es una bonita pregunta para una muy buena discusión en el grupo. Y finalmente, la última pregunta para introducirnos es: si no obedezco a la autoridad delegada, ¿qué puede sucederme? Luego de ello, entonces entramos ya a lo que dice la Biblia referente al tema. Y nuestro texto base, Romanos 13 del 1 al 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice el versículo que se sometan a todas las autoridades superiores. Entonces, una pregunta: ¿quiénes son estas autoridades superiores? Por favor, pregúntale a esta pregunta a tu grupo y espera posibles respuestas. Luego después da la respuesta que te enseña la enseñanza correspondiente. En este texto específico, Pablo se refiere
a las autoridades civiles o gubernamentales. Sin embargo, estas palabras de exhortación se aplican no solo a los líderes gubernamentales, sino que también abarcan otras autoridades delegadas. El Nuevo Testamento habla de 4 divisiones de autoridades delegadas: la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, la autoridad familiar y la autoridad social. En la categoría social se incluye a los empleadores, maestros y jefes de trabajo. El Nuevo Testamento nos da pautas específicas para cada área. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este consejo sobrepasa sus límites y se extiende a todas las áreas de la autoridad delegada. Note la primera línea del texto de Romanos: toda persona. Ninguno estamos exentos. Así que fije esto bien en su mente y en la mente del grupo. Este es un mandato de Dios. No es una sugerencia. No es si tal vez que estamos de buen humor lo vamos a hacer caso. No, no. Es un mandato de Dios, y los mandatos lo único que tenemos que hacer es obedecerlos. El Señor nunca da sugerencias ni recomendaciones. Él siempre nos da en su palabra, son mandatos. Continúa el texto diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra griega para sométase es hupotazo. Y este es un término militar que significa arreglar, es decir, las tropas, en forma militar bajo la comandancia de un líder. En su uso no militar, hupotazo significaba una actitud voluntaria de darse, cooperar, asumir responsabilidades y llevar una carga, según el diccionario griego de Thayer. En términos sencillos, en palabras sencillas, esta palabra, según se emplea en este versículo, nos exhorta a colocarnos a nosotros mismos voluntariamente bajo sumisión a las autoridades con toda la intención de obedecerla. Toda persona debe estar sujeta a las autoridades porque Dios las estableció sobre nuestras vidas. No podemos irrespetar ninguna autoridad. El origen de toda autoridad es Dios. No hay excepción. De hecho, la palabra establecida en este versículo es el vocablo griego tazo, que significa asignar, ordenar o establecer. Este término no aplica bajo ninguna circunstancia algo relacionado con el azar o con la suerte. Esta es una designación directa. Si Dios estableció todas las autoridades, rechazamos la que las respalda cuando las deshonramos o rehusamos someternos a ellas. Lo sepamos o no, estamos resistiendo la ordenanza o el dictamen de Dios. Cuando nos oponemos a la autoridad delegada por Dios, nos oponemos a Dios mismo, y esto sí es algo muy serio. Reflexión. Dios juzgará algún día a las autoridades. Nos resta a nosotros orar constantemente por ellos. Un ejemplo fue el rey Agripa. Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, según leemos en el libro de Hechos capítulo 12, los versículos 22 y 23. El juicio vino, pero fue por la espada del Señor, no por el pueblo de Dios. Aprenderemos que Dios es quien trae juicio sobre las autoridades. A nosotros se nos manda a orar por los que están en liderazgo y a honrar y someternos a su autoridad. Si hay necesidad de juicio, Dios dice que debemos dejarlo que ocurra. Bien, esta es la enseñanza para esta semana, el capítulo 8, bajo el tema ¿sabe Dios quién está en autoridad? Amado líder,
sé sensible a la dirección del Espíritu de Dios y termina tu grupo ministrando conforme a lo que Dios te está dirigiendo. Que te vaya muy bien y que tengas una feliz reunión. Bendiciones.